Para mí es un gran honor y un placer presentar la segunda ponencia Arqueo-Almoraima, primeros resultados de un plan para la dinamización del patrimonio histórico-arqueológico. Presenta los primeros resultados, o dicho de otra forma, un catálogo del patrimonio de la finca de Almoraima, finca con más de 14.000 hectáreas para su protección y futura puesta en valor. Se está trabajando en varias acciones como la investigación arqueológica, la restauración y puesta en valor de la Torre de Almoraima, la ejecución de una carta de diversas excavaciones arqueológicas y estudios interdisciplinares en yacimientos singulares. Los autores de estos trabajos de investigación son don Darío Bernal Casasola, don Rafael Jiménez Camino, doña Ana Rita García Cobeña, don Javier Oviedo Calle Alta, doña Estrella Blanco, don José Luis Portillo Sotelo, doña Lourdes Lorenzo Martínez. Hoy nos acompaña en esta mesa don Darío Bernal Casasola, arqueólogo, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma y doctor por la misma institución madrileña, catedrático de Arqueología en la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, director de varios proyectos de I+D+I de actividades arqueológicas en la ciudad de Cairo Claudia, Iulia Traducta, Gades y su territorio, Septe Frantes y en el extranjero como en Pompeya Herculano, Portopalo Siracusa, Lixu y Tamuda, norte de Marruecos y en Costa de Marfil. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de Cádiz, de la Real Academia de San Romualdo, del Instituto de Estudios Ceuquís y del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño. Don Rafael Jiménez Camino, licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla. Desde el año 2000 trabaja como arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Algeciras y es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz, un 440. Actualmente su principal línea de investigación gira en torno a las fortificaciones medievales y modernas. En este campo codirige un proyecto general de investigación centrado en el sistema defensivo merení de Algeciras y es el responsable de la excavación de 2 torres modernas en sendos proyectos de la Universidad de Cádiz, la torre de Castellar, Capuzate, y la de la Almoraima, Castellar de la Frontera. Doña Ana Rita García Cobeña, graduada en Historia y Humanidades por la Universidad de Cádiz, con un máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima en la misma universidad. Actualmente trabaja como arqueóloga de la finca de Almoraima y es investigadora del predoctoral en la Universidad de Cádiz, desarrollando sus estudios sobre el estudio numismático y económico de la región geohistórica del Círculo del Estrecho y la Bahía de Algeciras. Como línea de investigación, su tesis doctoral versa sobre el uso de la moneda desde la época púnica hasta la antigüedad tardía en la ciudad de Cartella, San Roque, Cádiz, a través del registro arqueológico. También ha participado en numerosos proyectos arqueológicos a nivel internacional, nacional y regional, como en Marruecos y Cartella. Y sin más preámbulo, le damos paso para él porque nos cuente su trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presentación tan agradable y lo primero que queríamos hacer es agradecer al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera y a la Asociación TANI pues, por invitarnos a dar esta charla, a estar un viernes por la tarde con todos ustedes y la verdad es que nos estamos muy sorprendidos por ver cuánta gente hay en Jimena interesada en la cultura y en el patrimonio histórico, porque normalmente, al menos en Cádiz, que es donde vengo yo, los viernes por la tarde la gente no suele quedarse a escuchar conferencias. También quiero decir, lo ven ustedes en el logotipo de la presentación, lo ven también en el banner ese que hay atrás, que lo que vamos a presentar son los primeros resultados de un proyecto de investigación entre la Universidad de Cádiz y la finca La Almoraima. Todos ustedes conocen que la finca La Almoraima es un paraíso muy cercano y colindante con Jimena de la Frontera. El gerente de la finca está por ahí escondido, ahí detrás, Emilio Romero. Lo digo por si luego, después, o durante las preguntas o después, pues tienen ustedes interés en consultar alguna cosa, pues nos tienen a todos a su entera disposición. Como ven, es una presentación de muchas personas, de los proyectos de investigación
trabajan alumnos, investigadores junior, investigadores senior, profesores, gente de muchas instituciones, y lo que nos hemos organizado es para hacer una presentación a 3 bandas. Yo les voy a explicar rápidamente qué es el proyecto, por qué estamos haciendo esto, algunas cositas de las que hemos encontrado, y luego mis compañeros, primero Ana Rita explicará la problemática de las prospecciones arqueológicas, cómo las hemos hecho, qué tipo de yacimientos estamos encontrando y qué perspectivas quedan, y en la última parte de la charla Rafael Jiménez Camino explicará las excavaciones. Bien, es un proyecto a varios años vista, son 30 meses de trabajo, lo cual es también tremendamente interesante. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque los arqueólogos, que ustedes nos conocen, siempre van corriendo de un sitio a otro. El que haya tenido la fortuna o la cercanía de tener una excavación cerca o colaborar, pues sabe que llega ahí un equipo de gente, pum pum pum, hace sus cositas, y cuando quiere volver a ir a verlo ya se han ido. Eso es nuestro modus operandi habitual, pues por los recursos que se tienen y por los tiempos que siempre son limitados. Poder desarrollar un proyecto de larga duración te permite reflexionar sobre lo que estás haciendo, te permite matizar un poco la metodología de trabajo, y esto les he de decir que es el marco de desarrollo idóneo. Una carta arqueológica se puede hacer en varios meses, pero si uno tiene 10 veces más de tiempo, puede volver a los sitios, puede hablar con las personas, etcétera, etcétera. Estos resultados del plan estratégico que tiene la finca, que seguro que la mayor parte de los asistentes lo conocen, entre cuyos objetivos también está el patrimonio histórico. En el patrimonio histórico del campo de Gibraltar, pues está interesado todo el mundo que desde el Paleolítico a época moderna contemporánea pues tienen interés por saber qué es lo que ha pasado. Particulares, empresas, el propio Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, instituciones, museos y también la universidad. Lo que decidió en su momento la finca es firmar un convenio con la Universidad de Cádiz, que tienen ustedes ahí, pues tanto las reuniones previas como el acto de firma del anterior rector de nuestra universidad y el gerente, y ellos decidieron pues confiar en la Universidad de Cádiz para desarrollar este proyecto. Este proyecto, sobre todo, tiene, para no cansarles mucho, no es explicar cada una de las actividades de las acciones estratégicas, no. Lo que queremos que entiendan es qué es lo que queremos hacer. Lo básico es lo que tienen. Hay un hito patrimonial muy importante en la Almoraima, que es la torre, que probablemente buena parte de ustedes conozcan, porque está al lado del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Y ese es un icono muy importante que el proyecto Arqueo Almoraima aspira a, digamos, a reinterpretar, a dotar de contenido arqueológico y a tratar de contextualizarlo en época moderna, como verán al final de la charla. La segunda parte importante de este proyecto es tratar de hacer, como ha dicho ella, un catálogo de recursos patrimoniales, o lo que es lo mismo una carta arqueológica. Yo no puedo saber qué yacimientos son importantes en la Almoraima, en Jimena o en Cuba si yo no tengo toda la información encima de la mesa. Y a través de una carta arqueológica, que como ahora veremos no es solo la recopilación de información, pues al final lo que se tiene es un panorama de todo lo que se conserva de cada una de las etapas históricas en el lugar que yo estoy estudiando. Que en este caso, como saben, es una finca inmensamente grande. Y la tercera idea que queremos desarrollar es de todos esos yacimientos seleccionar algunos para que la Junta de Andalucía, que ya nos ha autorizado, pues se hagan algunas intervenciones arqueológicas para tratar de ver el estado de conservación de los mismos, yacimientos de diferentes épocas, y que se puedan ver las perspectivas de puesta en valor y, si es posible, de integrarlos en ruta y hacer actividades de turismo sostenible. Miren, nosotros este proyecto hemos decidido hacerlo porque nuestro grupo de investigación desde hace ya muchos años hemos hecho actividades parecidas en otros lugares. Una carta arqueológica tiene una primera parte, que es la que nos gusta a los investigadores, que es aquella en la cual pues, tú vas al campo,
coteja la información publicada, revisa, habla con las personas, hace trabajo de campo y recopila la información. El inventario de yacimientos arqueológicos. Es decir, tú tienes un listado. Hay una segunda parte que es hacer el catálogo. Una cosa es saber que un yacimiento se ha dicho que es de época romana, altoimperial, y otra cosa es lo que después de haberlo visitado recientemente podemos decir. Y luego toda esa información que se pone sobre la mesa y se publica en un libro, que también está previsto hacerlo en su momento, eso sirve como un instrumento para la protección patrimonial, para que la propia Junta de Andalucía tenga su información y para los responsables del terreno que se está estudiando puedan integrar esos datos histórico-arqueológicos en sus estrategias de desarrollo socioeconómico. Hacer rutas, valorizar, proteger, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso tiene que salir esa perífrasis, carta de riesgo. Porque la idea también es que se hace el inventario de recursos patrimoniales y luego se trata de ver cómo todo esto se puede proteger y se puede valorizar. Les decía que en nuestro grupo hemos tenido la fortuna pues, de hacer algunos proyectos desde hace ya muchísimos años. Hicimos la Carta Arqueológica Subacuática de Almería, que es la única que se ha publicado en todo el litoral andaluz hasta la fecha. Hemos hecho algunas de algún municipio de la provincia de Cádiz, como por ejemplo el caso de San Fernando. También hicimos la de Ceuta y también tuvimos la fortuna de trabajar en la provincia del Estrecho, en la wilaya de Tetuán. Les digo esto porque hacer una carta arqueológica no es fácil. La mayor parte de los que están allí les gusta el campo, les gusta la arqueología y les gusta el patrimonio. Y estarán ustedes aptos de ir al campo, a ver yacimientos, a buscar información y demás, ¿de acuerdo? Pero es un proceso complejo, complejo. Bien, y con esto llegamos a la Almoraima. Y ustedes dirán, ¿y qué hace este grupo de investigación? Porque se han venido aquí a Castellar hacer esto. Mire, los investigadores lo que tratamos es de afrontar retos científicos. Y la Almoraima es una de las fincas más grandes de Europa y una finca muy poco explorada desde el punto de vista histórico. Una finca que tiene más de 14.000 hectáreas. Y esto es un reto para la investigación. Hacer la carta de un municipio es un trabajo que te da satisfacciones, pero que lo puede hacer una empresa, lo puede hacer un particular, lo puede hacer una UTE, lo puede hacer un museo, lo puede hacer una universidad. Pero hacer un estudio en 14.000 hectáreas en 30 meses es muy difícil, porque es imposible patearse, si me permite la expresión, todo este terreno. Un terreno que es maravilloso desde el punto de vista medioambiental, pero para la búsqueda y localización de yacimientos arqueológicos es muy complejo por su accesibilidad, porque estamos en una zona de serranía, y por la opacidad botánica, porque ese bosque está muy bien conservado, pero eso dificulta que se puedan ver los restos arqueológicos. Por eso les decía que esto es importante y esto nos ha animado a ver si éramos capaces de afrontar este reto, que así es como nosotros lo valoramos. Y miren, después de llevar ya 9 o 10 meses trabajando, hemos tenido que decidir cuál es la estrategia para afrontar el problema, que ya más o menos la tenemos clara. Es imposible hacer prospecciones intensivas. Prospecciones intensivas es revisar absolutamente cada centímetro cuadrado de la finca. Es materialmente imposible. Aunque tuviéramos 100 millones de euros, que no es el caso, y hubiera 200 arqueólogos, no se pueden patear 14.000 hectáreas. Entonces tú tienes que decir cómo hacerlo. Nosotros hemos optado por esa figura que son las prospecciones selectivas. Ir a seleccionar lugares concretos para ver si hay cosas o no. Y lo queremos hacer de estas 5 maneras, después de haber ensayado en el campo otros presupuestos que inicialmente habíamos valorado. Primero es a verificar lo que se ha dicho. Y lo que han dicho muchísimos investigadores que lo han publicado desde
la famosa síntesis sobre la historia cacear de Antonio Torremocha a muchísimos trabajos de colegas y amigos que llevan años en el entorno de trabajo. También información oral, que es importantísima, de los guardeses de la propia finca, de todos los técnicos que trabajan en el Almoraima, que son los que mejor conocen el campo, porque día a día trabajan allí y saben dónde están los senderos, dónde están las pistas, dónde aparecen cosas, dónde se ha dicho que se han encontrado monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información que por capilaridad te va llegando, pues lo que vamos es a verificar esa información. Yo le contaba a los alumnos, y luego verán ustedes fotos, porque también este proyecto está sirviendo para la formación de alumnado universitario, que cuando nosotros íbamos a prospectar en los años 80, íbamos con un mapa, unos 50.000 o unos 25.000 bajo el brazo, y cuando tú ponías un punto, dices, mira, el yacimiento que he encontrado está aquí, pum, ponías un punto. Ese punto son 300 metros de lado, la punta del lado. Hoy en día todo esto ha cambiado horrores, como luego van a ver ustedes. La georreferenciación la tenemos en los teléfonos y la tenemos en miles de dispositivos. ¿Eso qué provoca? Pues que yacimientos que en los años 80, que en los años 90 se han dicho que están en un sitio, cuando vas a ese sitio no hay nada, porque se poligonó en un lugar de manera errónea. Les digo esto porque además de una utilidad científica, esta revisión tiene un interés patrimonial, porque la propia Junta de Andalucía, que saben ustedes que es la entidad que tutela el patrimonio histórico de nuestra comunidad, tiene una serie de yacimientos arqueológicos en los mapas que nos ha suministrado para hacer este estudio, algunos de los cuales no se corresponden con la realidad, ¿de acuerdo? Por tanto, ir a ver qué se ha publicado o qué se ha dicho que hay. Lo segundo, trabajar con drones. Los drones, saben ustedes que se han convertido en una herramienta fundamental para cualquiera que quiera hacer un estudio territorial, un agricultor o un arqueólogo. Pero, ¿por qué los drones nos hemos dado cuenta que son importantísimos en este lugar? Porque hay afloramientos rocosos sin vegetación en muchísimos lugares de la finca, donde hay abrigos y donde hay tumbas antropomorfas, que son dos de los tipos de yacimientos más frecuentes en todo el Parque Natural de los Altos Nocales, como todos ustedes conocen. Y lugares de muy compleja accesibilidad, a través del trabajo con drones, te permiten visualizar si tienes un dron con unos sensores adecuados, si en ese lugar, desde arriba tú ves si hay cosas o no, y puedes plantear prospecciones selectivas simplemente el resultado de haber hecho esos vuelos aéreos. Prospecciones toponímicas. Estamos trabajando con dos profesores o dos investigadores, unos catedráticos de Filología Latina, Joaquín Pascual, de nuestra universidad, que ha publicado mucho sobre la toponimia en Apoyo Gibraltar, y hay otro investigador, que es el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, el ARCUA, que ha hecho su tesis doctoral sobre toponimia de época preislámica en el sur de la península. ¿Por qué los topónimos? Pues porque los topónimos alusivos a las fuentes de agua, alusivos a tejares, alusivos a determinadas cosas, a veces te permiten documentar poblamiento precedente. Entonces, después de este estudio toponímico que ya está hecho, lo que vamos a hacer es ir a revisar esos lugares en los cuales, a través de la cartografía histórica, hemos podido ver que hay nombres singulares. Y luego, el cuarto y el quinto son las prospecciones fluviales, que esto es para época más cercana a nosotros, para la protohistoria, para época romana y para época medieval. Ustedes saben que el Guadarrama y el Garganta son dos ríos importantísimos y que el poblamiento en estas épocas está muy vinculado a la cercanía a estos cursos fluviales. Aquí vamos a hacer una política que todavía no hemos llegado para hacerla de prospecciones intensivas en las orillas de los ríos, porque ya lo hemos hecho de manera aleatoria y han aparecido bastantes yacimientos, algunos importantes. Y por último seleccionaremos una zona de la finca que todavía no sabemos cuál es, para hacer un muestreo con LIDAR, que saben todos que es una técnica también reciente. El LIDAR está hecho en toda Europa, O sea, uno se puede meter en internet y bajar
vuelos con LIDAR en todos sitios. Otra cosa es la resolución del LIDAR en el lugar que a ti te interese, que una vez más es imposible hacerlo para esta extensión tan grande. Esto lo vamos a hacer con un investigador del CSIC de Madrid, que se dedica a estas cosas, que es especialista en estudio de territorio, y decidiremos, una vez que tengamos esos mapas, que luego verán, que lo proyectarán ahorita, donde haya más densidad, o donde tengamos vacío, o donde pensamos que es más probable que puedan hacer cosas, pues nos centraremos en esos lugares. Esta es la tarea. Y vamos a ver un poco rápidamente pues toda esta información. Miren, todos los yacimientos del campo de Gibraltar. Esto lo encargó la Delegación Territorial de Cultura de la Junta. Entonces, y me consta que algunos de los presentes participarán en las protecciones. Esa información, que es de suma utilidad, la hemos recuperado y nos ha servido de base. También hubo un proyecto general de investigación del profesor Vicente Castañeda, paleolitista, que hizo lo mismo en todo el campo de Gibraltar y dedicó una de las campañas a Castellar. También hay estudios de pintura rupestre, que todos conocen, que hay un yacimiento muy importante en la finca, que es el famoso Tajo de las Abejeras o la Cueva de las Estrellas, que ha dado lugar aparte de una tesis doctoral, porque es el único yacimiento con pintura rupestre paleolítica en toda esta zona, etcétera, etcétera, etcétera. Son simplemente algunos ejemplos para que vean que estamos intentando recuperar todo eso que previamente se había dicho y se conocía. Y miren, esto es lo que había, este plano lo proyectamos en la Almoraima, Emilio Romero se acordará, la primera charla que dimos, como no podía ser de otra manera, fue en la finca y demás, para que todos los técnicos y personas que allí trabajaran pues conocieran que estábamos trabajando en esto y generar sinergia. Y la primera vez que se proyectó esto, hace un año, justo, que se hizo o un poquito menos, ¿sí? Pues esto es lo que la Junta de Andalucía sabía del patrimonio de la Junta. Aproximadamente 40 yacimientos arqueológicos de todas las épocas. De la prehistoria, de época romana, de época medieval y de época moderna. Había 40. Y ya les digo que este mapa no se conocía. Esto no está publicado en ningún sitio. Estos 40 yacimientos nos permitieron hacer un primer estado de la cuestión. Un estado de la cuestión donde salían cosas un poco raras. Por ejemplo, no hay ningún yacimiento de época prerromana en toda la zona, lo cual es bastante raro. Bastante raro. Sobre todo sabiendo que hay ríos, sobre todo sabiendo que cuando uno habla de Castellar parece que está, ¿verdad?, como en el interior, alejado de la costa, pero ahí está el riego de Arranque y a 8 kilómetros está la famosa colonia latina Libertador Cartella, que es una ciudad romana debajo de la cual hay niveles de época púnica y niveles de época fenicia arcaica, ¿de acuerdo? Entonces esta es una de las grandes preguntas que intentaremos solventar. Y ahí tienen un poco la distribución en ese gráfico de los yacimientos por épocas. Esto es lo que previamente a nuestro trabajo se conocía, pero que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de compilar y de ordenar. Y aquí tienen, este ya es nuestro, esta es la primera vez que lo ven, esta es la primera vez que se muestra esto, que es el estado actual después de 8 meses de trabajo, que han permitido incrementar en un 50% los yacimientos que se conocían. Había 40 y ya hay 62. O sea, hay 22 yacimientos más de los que conocíamos antes de empezar este proyecto, lo cual es un dato bastante significativo. Y además de esto, en todos esos 40 yacimientos que ya había referencias de ellos, en algunos se han cambiado los polígonos, o sea, la zona que se pensaba que era el yacimiento se ha ampliado o se ha reducido, y también se ha modificado la diacronía. Había yacimientos que se decía que eran medievales y después de haber ido a verlo nos hemos dado cuenta que hay prehistoria reciente, época tardorromana y bajo medieval. ¿De acuerdo? Por tanto, la valoración, que es totalmente preliminar, pero es que estamos muy contentos porque han salido bastantes cosas
que poco a poco están permitiendo un poco introducir un caudal de información nuevo y verificando que verdaderamente aquí había que hacer un trabajo de campo que es agotador. Entre otras cosas, bueno, estamos haciendo mayores todo y es difícil, o sea, estar 12 horas en el campo, que es lo que solemos, entre 10 y 12 horas, pues en fin, es gratificante, pero también tiene su parte dura. Y aquí, para que vean un poco algunas imágenes de todos estos trabajos de campo, como les decía, es un trabajo universitario, un trabajo en el cual, ahí lo verán, que hay profesores, investigadores que están haciendo sus tesis doctorales y alumnos que vienen a aprender la metodología de trabajo de campo a través de su colaboración en el desarrollo de estos trabajos. Son ejemplos diversos de trabajos reales, o sea, porque con los alumnos no son prácticas por hacerlas, o sea, vienen con nosotros y nos ayudan. Normalmente solemos ser unas 10 personas las que hacemos estos trabajos. Lo que solemos hacer también es intercalar investigadores con experiencia a investigadores o personal en formación, da igual la edad que tenga, puede tener 15 años o 70, pero con menos experiencia. Entonces se suele poner uno que tiene experiencia, uno que no la tiene, uno que tiene, y así se bate muchísimo mejor el territorio. Como están viendo, la finca está excepcionalmente bien conservada y eso para la localización de resto pues no es bueno. No es bueno porque está tan bien conservado todo que no se ve bien. Pero tienes que aprovechar los cortes de las pistas, tienes que aprovechar las arrolladas, tienes que aprovechar lugares donde esté la secuencia estratigráfica aflorante, de manera que habrá muchos lugares por donde hemos pasado, que este es uno de los límites de la prospección superficial. Que tú pases por un sitio y que no encuentres absolutamente nada, no quiere decir que ahí no haya algo. Es más, cuando uno encuentra un yacimiento con muchísimos materiales, dice, me he encontrado un yacimiento estupendo. Sí, pero destrozado. Por eso tiene materiales de la prehistoria reciente, materiales medievales y materiales romanos en superficie. Cuando los yacimientos están bien conservados, en superficie no se ve prácticamente nada. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, aquí tienen, como les decía, imágenes diversas de todo ese trabajo de campo, que es todos estamos acostumbrados a hacer prospección de los arqueólogos, pero tú todo esto lo tienes que adaptar, como os decía, digamos, al lugar donde estás prospectando. No es lo mismo que sea una zona montañosa, una zona ladera, una zona llana, la vega del río. No es lo mismo una zona arada que una zona con vegetación, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto, pues estamos poco a poco. Aquí tengo un ejemplo de las fichas de campo que solemos utilizar hoy en día, y nos entenderán todos, con las nuevas tecnologías, pues se hace casi todo digital. Y en el campo hay una cantidad de errores tremendos, porque la gente está cansada, porque a la gente se le olvida apuntar las cosas. Tú estás 2 horas trabajando, encuentras un yacimiento y las cosas hay que anotarlas en su momento, en ficha, como ven, con sus croquis y demás, que luego con posterioridad no se pasa limpio, que se hacen los estudios de materiales, en este caso lo estamos haciendo en la universidad, en el laboratorio, y todo eso pues permite verificar que lo que tú dices que es, cualquier investigador pueda contrastar lo que tú estás diciendo. Y esto no es una banalidad. Hay cartas arqueológicas, hay inventarios patrimoniales en el campo de Gibraltar también, donde tú pides en un ayuntamiento el listado de yacimientos y lo que tienes es una descriptiva del yacimiento y de las épocas históricas, con los materiales. Y eso te lo tienes que creer. Eso te lo tienes que creer. Entonces, la manera de que no te lo tengas que creer es que tú publiques las fichas, esas que han visto ustedes, con los materiales arqueológicos que verifican la interpretación que tú estás escribiendo en la ficha. Y esto, que ya les digo que les parecerá una banalidad, pues no lo es.
No lo es porque a veces alguien dice, mira, esto es Sigillata Itálica, un yacimiento agusteo, o me he encontrado cuerdas secas, una cosa del siglo XII. A lo mejor no es ni cuerdas secas ni Sigillata Itálica. Es lo que tú crees que te has encontrado. Si tú publicas las cosas, los dibujos y la foto, pues un especialista puede venir después y a lo mejor de una denominación genérica que diga esto es de época romana, pues alguien lo ve y dice, pues mira, eso que tienes ahí son ánforas de época de Nerón, que a lo mejor tú, como no te dedicas a eso, pues no eres capaz de saberlo. Esto deontológicamente también es otra cosa importante. ¿Y por qué no se hace? Porque es muy laborioso. Porque tienes que, lo que te has encontrado, tienes que introducirlo en la ficha, lo tienes que llevar al laboratorio, lo tienes que lavar, lo tienes que dibujar, lo tienes que fotografiar, lo tienes que analizar y lo tienes que ver. Esto lo estamos haciendo y bueno, está dando como ven buenos resultados. Y ahí tienen algunos ejemplos de polígonos en el olivar. Esos polígonos amarillos, no sé si los ven bien, son los que estaban cautelados por la Junta de Andalucía, y cuando hemos ido a trabajar sobre ese territorio, pues nos hemos dado cuenta que los polígonos no se corresponden exactamente con la realidad. Los yacimientos en este caso son más pequeños. Esto es importante porque de la delimitación de los yacimientos derivan responsabilidades de carácter patrimonial. Y si tú quieres hacer una cosa en un lugar donde hay un yacimiento y pides una licencia de obra, pues como lo tengas el yacimiento cerca, no te van a dejar hacer determinadas cosas. Entonces, la delimitación de los yacimientos es una cosa que hay que hacer con bastante responsabilidad, porque eso luego le dejas a los que vienen detrás una situación que es muy comprometida. Además de esto, hemos empezado a estudiar, y con esto ya termino yo, otras cosas. Hemos empezado a intentar estudiar elementos que había en la finca que no se conocían. Aquí tiene un ejemplo, unos capiteles adquiridos antes de la Ley de Patrimonio, a inicios de los años 80, por la familia Ruiz Mateo, unos capiteles de mármol, probablemente de Luni, que no han aparecido en la finca, sino que hemos podido hacer esa labor de detective para tratar de saber de dónde vinieron y quién los adquirió. Vienen de Sevilla, ahora los estamos estudiando con el profesor José Miguel Noguera, que es catedrático de arqueología en la Universidad de Murcia, que se dedica, uno de los buenos especialistas españoles, sobre decoración arquitectónica romana. Entonces son piezas muy importantes, muy buenas, los capiteles y demás, y bueno, pues esto también se va a poner en valor, y la idea que tienen desde los órganos de gestión de la finca es que esto también se incorpore en la casa convento de la Almorena, porque son piezas relevantes. Además de trabajar en el campo, pues se trabaja también en el laboratorio, como están viendo, con todo ese proceso de estudio y de procesar los materiales. Y decirles también que en relación a la valoración de lo que hasta ahora hemos podido encontrar, pues han aparecido restos de todas las épocas, menos de época prerromana, de momento. O sea, que ese vacío que había para época fenicio-púnica lo sigue habiendo. Habrá que ver cuando hagamos ese remonte por el curso de los ríos si esto se puede matizar o no. Y luego hay una serie de preguntas. Cuando uno trabaja en un lugar, es importante que tú pienses toda esa información, cómo puede mejorar las cosas que se hacen en el sitio. Entonces, la finca de Almoraima, pues ustedes saben que se dedica sobre todo a cuestiones de carácter agrícola, ganadera, forestal y a la extracción de corcho. Entonces, esos son los 4 temas que nos hemos puesto sobre la mesa como líneas de investigación a desarrollar. Por ejemplo, ¿desde cuándo se explota el corcho de manera intensiva en la Almoraima y en nuestra región, en el campo de Gibraltar? Pues para época romana ya tenemos algún dato bastante interesante. A nivel ganadero, como saben, están previstos que se hagan algunas excavaciones, luego las verán con Rafael, y también el estudio arqueozoológico pues va a ser importante para saber si la fauna que ha habido siempre en esta región es la que había en otras épocas anteriores. Y lo mismo para la flora.
haciendo estudios precisos de arqueobotánica y de palinología. Tú coges un yacimiento medieval, un yacimiento romano, haces el análisis del polen, que aparecen esos estratos, y tú puedes reconstruir la vegetación en esos momentos. De manera que esos son datos de interés para los arqueólogos, para los historiadores, pero también para los biólogos y todos los profesionales interesados en la reconstrucción medioambiental o la comprensión medioambiental de la finca. Bien, y ya por último, decir que el objetivo final de todo esto, porque como nos dijeron desde el principio en este proyecto de plan estratégico de la Almoraima, hay que buscar la sostenibilidad. O sea, ellos han hecho una inversión muy importante en ellos mismos, no la universidad, han hecho una inversión en su patrimonio, que es el patrimonio de la finca, con esa idea de a medio o largo plazo intentar generar productos turísticos sostenibles que, igual que existen hoy en día para las temáticas medioambientales, pues puedan también incluir el patrimonio. Y cuando terminemos todas estas cosas, al final lo que habrá es una historia de qué es lo que ha pasado en la Almoraima desde el Paleolítico hasta la actualidad. Piensen ustedes que cuando tengamos el listado de yacimientos de la carta arqueológica, diferentes especialistas harán un estudio histórico en diacronía de cada una de las épocas. Uno escribirá sobre el Paleolítico, la prehistoria reciente, la protohistoria, época romana, época medieval, con toda esa información nueva. Y eso al final permitirá hacer una historia de este lugar. Y termino diciéndoles que hasta la fecha pues, han colaborado más de 100 estudiantes, que también es muy importante, porque como a todos nos ha pasado cuando hemos estudiado, cuando tú vas a sitio y aprendes a usar un teodolito o lo que tienen ahí, un láser escáner u otro aparato en un yacimiento, pues siempre te acuerdas. Entonces esto lo estamos haciendo en el campo de Gibraltar y esto pues también es una cosa interesante. Y también decirles que han participado y van a participar aproximadamente 50 investigadores de diferentes instituciones a lo largo de todos los meses de desarrollo del proyecto, cada uno en su especialidad. Hoy en día no se pueden hacer investigaciones de manera unilaterales, no se puede. Si quieres hacer una investigación de primer nivel, necesitas trabajar con todo tipo de especialistas para intentar reconstruir entre todos qué es lo que sucedió. Y hasta la fecha, pues también hemos intentado hacer una labor de transferencia importante, es decir, las cosas que se hacen, presentarlas en foros científicos para intentar discutir con especialistas y llegar a buenas conclusiones. Y en foros científicos y en foros, si quieren, de carácter social. Por eso, como ven ahí, hay congresos internacionales, pero también hay jornadas como es esta, porque el patrimonio es una cosa de todos y, por tanto, pues el patrimonio ha de llegar a la ciudadanía. Y con esto, pues terminamos la primera parte de nuestra intervención. Le paso la palabra a la Gracias, Darío. Hola a todos y a todas. Como ya me han presentado y Darío ha comentado, yo voy a encargar de hablar de cómo va el catálogo, cómo va la carta arqueológica de la finca de la Almoraima. Y en primer lugar, hemos traído una estancia que hicimos en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde estuvimos viendo diversos planos que pertenecen al catastro de Castilla de la Frontera. También un plano muy interesante que es de 1898, que es un plano agronómico y recoge cosas interesantes, por ejemplo, como los chozos hoy en día que están la mayoría destruidos y nos hemos encontrado por sus ritios en diferentes zonas. También pues, cosas curiosas como a lo mejor a un ápice de ruina, que es lo que nos lleva a nosotros luego para poder ir al sitio y verificar esa información, y hemos hecho esa recopilación de información
previamente a nuestros trabajos de campo, que como veis aquí, en esta imagen de cómo trabajamos tras una prospección, recogemos los materiales de interés, materiales normalmente selectivos, pues materiales que nos puedan aportar algún tipo de información, como bordes, fondos. Esos materiales, después de la prospección, los estudiamos en campo y decidimos qué cogemos. Obviamente no vamos a coger todo el material que encontremos. Esos materiales luego se devuelven al yacimiento donde nosotros hemos prospectado. Y bueno, ahí nos veis rellenando las fichas de campo que Darío ha enseñado ya. Y aquí es quizás lo más interesante de nuestro trabajo para poder tanto trabajar como tener un resultado. En este plano podéis ver las prospecciones que nosotros realizamos en la finca. El perímetro rojo es el perímetro de la finca y cada línea amarilla o cada transepto es un recorrido que hemos seguido nosotros en una jornada de prospección. Como podéis ver, la parte noreste de la finca está casi completamente, no completamente, pero en un alto porcentaje prospectada, y la parte oeste es donde encontramos quizás más dificultad porque es una zona muy agreste, mayormente forestal, donde hay muchos ríos, muchas cuevas y bueno, son prospecciones un poco más selectivas porque cada visitar una cueva a lo mejor nos demora 4 horas, 5 horas en campo y da más vueltas. Entonces, bueno, estamos ahora actualmente gestionando esa parte de desarrollo. Y bueno, también comentar, siguiendo un poco la línea de los móviles, las aplicaciones móviles de GPS, que son las que utilizamos, nos resulta más fácil utilizarlas porque normalmente los GPS convencionales, cuando hay zonas de gran opacidad o zonas donde no tenemos conexión de internet, los GPS convencionales a veces dan fallos. Y hay aplicaciones móviles que nosotros utilizamos que cuando vamos en campo no tenemos internet pero sigue funcionando. Entonces podemos marcar los sitios que vemos y cuando tenemos internet esa ruta que nosotros marcamos se sube a la nube. Y aquí tenéis el mismo plano pero con los vuelos de dron marcados en verde. Como veis cambia totalmente la visualización y sobre todo en la parte oeste que está más vacía. Donde se pueden ver los vuelos de drones mucho más extensos, pero es cuando intentamos buscar los riscos, los afloramientos de arenisca para encontrar las tumbas antropomorfas o diversas cuevas. Y en este plano aumentado se trata de un track, son varios tracks, varias prospecciones de la zona noreste de la finca. Se tratan ahí, podemos ver el yacimiento de la Torrecilla, Corral de las Vacas, Bocaleones, el Chinarral, Santa Clara, Lomas del Espadañal, el Barranchal y Majarambú. Y es una zona que, como podéis ver, nuestra dinámica normalmente para prospectar es cubrir la mayor parte del terreno, por eso se ven como unas redes, ¿no? Que al final nosotros nos sirve también para poder saber qué es lo que vemos, lo que no vemos y qué nos queda por ver. Entonces, ahí utilizando estos tipos de planos, normalmente pues, nos ayuda a seguir trabajando y saber qué es lo que estamos haciendo. Y comenzamos a ver un poco las imágenes de los yacimientos que estamos visitando. Ya como Darío ha comentado, la ocupación prehistórica de la finca mayormente es de prehistoria reciente, de época post-paleolítica, normalmente visualizadas en pinturas rupestres. Luego tenemos también yacimientos paleolíticos, como por ejemplo el Tajo de las Aljeras, que también es de pinturas rupestres, pero mayormente los yacimientos paleolíticos los encontramos en graveras o en zonas que hay útiles prehistóricos pertenecientes a la prehistoria, al paleolítico. Aquí, por ejemplo, tenéis la zona de Huerta de Santa Clara. Ahí encontramos una hoja de siles que la podéis ver in situ. Normalmente cuando encontramos un material lo fotografiamos en el terreno, como se puede ver ahí. Esto es Lomas del Espadañal 1, uno de los yacimientos también que la característica de este yacimiento es que recogido por la Junta de Andalucía comentaba que era un alfar romano y no nos recogía, por ejemplo, la ocupación prehistórica, cosa que nosotros sí pudimos observar. Y se conserva bastante bien, porque esto fue un afloramiento que se encontraba en el terreno muy puntualmente, justamente por una edificación. Entonces, bueno, la paleoterraza parece que está muy bien conservada. Aquí a continuación pues tenéis muchísimas pinturas rupestres, algunas quizás las reconoceréis. La primera es de la cueva del Cambulló, las demás son de la cueva de los Maquis. Y bueno, podéis ver un poco también el estado en el que se conserva a causa de la erosión de vientos eólicos, de marcas de hollín, del uso de las cuevas también anteriormente. Aquí tenéis la cueva del Cambulló y la verdad que la imagen de dron
fundamental también para ubicar la cueva, porque normalmente desde el terreno, como tú la ves en campo, hay diferentes afloramientos, hay unos 5 o 6 afloramientos, justamente que es el que tiene pintura rupestre. Aquí tenéis la cueva de las tumbas, la cueva de las tumbas 1, la cueva de las tumbas 2. Y en cuanto a la ocupación romana, es bastante interesante, y no os voy a hacer un spoiler porque Fari va a hablar de los yacimientos romanos por antonomasia del proyecto, que es Muela de Cotilla. Como podéis ver, la mayor parte se tratan de ocupaciones romanas tardorromanas o de la antigüedad tardía. Viene en relación con lo que ha comentado Darío de las tumbas antropomorfas, que es una problemática que, bueno, no entraremos en ella, que tendremos que resolver con nuestro proyecto también. Y también es importante e interesante el porcentaje de yacimientos o ocupaciones romanas indeterminadas. Es interesante esto porque cuando ponemos romanos indeterminados en nuestros yacimientos o nuestras ocupaciones que encontramos, es porque no encontramos materiales romanos datantes, por ejemplo, terra sigillata, barniz negro. Encontramos materiales romanos dispersos, rodados, materiales muy deteriorados, que no tienen forma, que no podemos verificar la época o no podemos verificar quizá la funcionalidad del yacimiento que nosotros encontramos. Aquí tenéis Ventaconejo, agradecer a Eduardo Navarro su aportación en el hallazgo de Ventaconejo. Está recogido por la Junta de Andalucía, pero bueno, encontramos también útil prehistórico en la loma, y ahí podéis ver, pues bueno, la verdad que materiales datantes como la terra sigillata. Bueno, y el Tres Ríos justamente en el lado este. Y aquí tenéis la cueva de las tumbas, ya la hemos recogido en época prehistórica, pero aquí tenéis pues diversas tumbas antropomorfas, 3 en el interior y 1 en el exterior. Aquí tenéis la cueva de la Mula, donde podéis ver en un afloramiento de arenisca justamente delante de la cueva unas 12 tumbas antropomorfas. Las de abajo son unas tumbas antropomorfas inéditas que se encuentran en la cueva del Cancho, que no estaban recogidas por la Junta de Andalucía. Y en cuanto a época medieval, también nos pasa un poco algo similar como en la época romana. Mayoritariamente encontramos yacimientos bajo medievales o yacimientos medievales indeterminados. Nos pasa exactamente lo mismo, que es que no encontramos materiales datantes que podamos nosotros verificar la época. Es cierto que estamos actualmente en una etapa preliminar, o sea que cuando nosotros podamos estudiar en el laboratorio esos materiales, podremos encontrar y podremos saber quizá o precisar esa época. Igualmente, que existe una ocupación en un yacimiento no quiere decir que no exista una ocupación anterior. Quizá la ocupación, cuando nosotros atestiguamos una ocupación, es que lo último que hay, o sea, lo que nosotros vemos, nuestros ojos ven, es la última civilización que estuvo en ese sitio. Si es de época medieval, no quiere decir que debajo tenga ocupación romana. Obviamente eso es visible si se excava el yacimiento. Aquí tenéis la Torrecilla, que también justamente en relación con lo que ha dicho Darío, es un yacimiento que se encuentra muy bien conservado, es visible por un camino que está en el yacimiento. Como podéis ver el perfil, hay muchísimo material, es bajo medieval. Este se trata de un yacimiento que se llama el Garranchal, en el que hay diversas estructuras y muchísimo material. Justamente este yacimiento hemos atestiguado ocupación romana, no debajo, sino en una zona que parece que el yacimiento bajo medieval se solapa con la ocupación romana. Aquí tenéis una prospección del Corral de las Vacas, donde también encontramos diversos materiales bajo medievales. Y por último tenemos la ocupación de época moderna contemporánea, que ya Fari también os hablará de la Torre Almoraima. Y bueno, como podéis ver, tenemos ahí una mayoritariamente yacimientos de época moderna. Es cierto que la división entre época moderna y contemporánea es muy relativa, es muy difusa. Normalmente encontramos canecos en todos los yacimientos que vamos, que están datados de época contemporánea. Yo creo que la mayoría de vosotros sabéis que es un caneco. Y bueno, entonces es difuso poder precisar sin una excavación, como ha pasado en la Torre Almoraima, si ese yacimiento es de época moderna o contemporánea. Aquí tenéis el yacimiento de Loma del Cantaraz, que pudimos justamente en el corte de la carretera ver algunos restos de chozos, materiales también dispersos en la loma. Igualmente Loma del Cantaraz, ahí sí podéis ver en la imagen, ahí como se ve la estructura de un chozo. Este se trata del rancho de la Matrera,
que también atestiguamos materiales modernos, también medievales, y justamente en el corte, las correntías que veis en el terreno, hemos hallado sílex, útiles de sílex tallados, que no están tampoco atestiguados en la bibliografía. Y por último, aquí tenéis la cueva del Cancho. La verdad es una representación que quiero traer para poder verla, porque bueno, ha sido vandalizada desde el siglo XIX, tiene pintura desde 1800 y algo, 78 creo que es, y bueno, actualmente no conserva sus pinturas rupestres, sí está declarada como BIC, y sí se supone que tenía pinturas rupestres, pero sí en el entorno, como veis, está sedimentado en la parte de abajo de la cueva, hemos encontrado cerámicas modernas y contemporáneas. Así que bueno, os dejo con Fali. Buenas tardes. Yo, bueno, como les ha comentado el profesor Bernal al principio de la intervención, de todo este catálogo de yacimientos que hemos seleccionado, que hemos ido estudiando, teníamos que seleccionar al menos 2 yacimientos en los que íbamos a hacer una intervención más precisa, una excavación, y estos yacimientos se iban a elegir tanto por su importancia histórica como también por su capacidad para ser musealizados. El primero que hemos decidido que reúne estas condiciones es la villa romana de Modera de Botilla. Esta villa romana se localiza sobre una colina de suave pendiente frente a los campos de cultivo del río Guadarranque, como pueden ver en la imagen. A pesar de ser un yacimiento rural, como pueden ver, se localiza, esta es la parte central, a pesar de ser un yacimiento rural, se localiza muy cerca de la bahía de Algeciras. A través del río Guadarranque está a 7 kilómetros de Castilla. Bueno, pues lo que hemos acometido es, tal como la metodología que le han explicado al principio, lo primero que hemos hecho es un yacimiento que se conocía desde los años 80, pero nosotros lo hemos investigado de forma sistemática. Lo primero que hemos hecho es una protección pedestre para poder delimitar el yacimiento. Hemos localizado un yacimiento de notable extensión, son unas 15 hectáreas sobre las que se extiende. Hemos documentado 3 áreas principales. La que ven marcada en roja, que es inédita, es la zona de necrópolis. La zona central del yacimiento, donde se acumula la mayor cantidad de materiales y de estructuras, es la zona que sería posiblemente la parte productiva, la parte de almacenamiento y productiva de la finca. Después veremos por qué. Porque todavía no hemos localizado indicios de la parte urbana, del lugar donde vivía el domino, el propietario de la finca, y después hay un área secundaria, que es esta que está marcada en verde, también relacionado y de la misma época que la villa. Lo marcado en amarillo es también un yacimiento de prehistoria reciente, inédito, que hemos descubierto en las prospecciones. Además de esta prospección pedestre, la hemos complementado con una prospección geofísica en la que se han empleado tanto técnicas magnéticas, que son las más apropiadas para localizar estructuras termoalteradas, como pueden ser los hornos. De hecho, ha sido bastante productivo el uso de esta técnica porque se han localizado hasta 7 posibles estructuras que podrían ser hornos, que son estas que están marcadas aquí con forma circular. Y también hemos utilizado georradar. Y georradar es una técnica que es más apropiada para localización de estructuras como por ejemplo muros de edificaciones, que son estas que ven ahí marcadas con líneas, que también ha aparecido bastante construcciones dispersas. Además de estas técnicas, hemos decidido realizar 2 sondeos arqueológicos. Un primer sondeo arqueológico lo realizamos en una zona en la que aparecía una acumulación de este tipo de ladrillos que tienen esas muescas, que son los ladrillos que se utilizan para formar, como pueden ver en la diapositiva, para formar las cámaras de aire de la terma, lo que hace que el calor pase por las paredes y caliente la habitación. Como localizamos una gran cantidad de ladrillos en una zona concreta, pensábamos que ahí podía estar parte de la zona urbana, de la zona donde habitaba el propietario del dominio, y por eso realizamos aquí el sondeo. Desgraciadamente, como pueden ver, los ladrillos están puestos de una forma que no coincide con lo que ven en la estructura, están
reutilizados para construir una estructura que pensamos que podría ser un horno. Esto ya lo investigaremos en futuras campañas, porque la zona inferior está termoalterada. Pero sí que aprovechamos este sondeo también para hacer un sondeo estratigráfico para averiguar las diferentes fases que tenía el yacimiento. Y hemos conseguido aquilatar que el yacimiento tiene una primera fase de en torno al siglo II a.C. Esto podría coincidir, aunque todavía no tenemos suficientes datos, curiosamente, con la fecha en la que se produce la deducción de la colonia de Cartella, que es el 131 a.C., y una segunda fase, que es la fase en la que encontramos más materiales, que es la fase de mayor expansión de la villa, que estaría en torno a la primera mitad del siglo I. Con lo cual, la villa sufre, no sabemos todavía por qué, un abandono muy temprano, lo cual es raro en este tipo de asentamientos, que normalmente suelen durar hasta la antigüedad tardía, y habrá que buscar esa explicación. Y, como les había comentado antes, la protección magnética dio una serie de termoalteraciones compatibles con hornos. Nosotros lo que hicimos es comprobarlo y realizamos un sondeo exactamente donde está la flecha blanca para ver si esa termoalteración corresponde con un horno. Y hemos podido comprobar que la técnica ha sido muy precisa, porque exactamente donde se había marcado hemos localizado. Aquí pueden ver la planta de la cámara de combustión y de cocción de un horno nos ha sorprendido por las impresionantes dimensiones. Este horno tiene unos 6 metros de diámetro, es uno de los 7 hornos que nos marcaba la geofísica, y es uno de los, es el horno más grande de la provincia de Cádiz. Junto con los otros 7, nos está hablando del importante volumen de producción que adquirió la finca en estos momentos. Además, pueden comprobar el buen estado de conservación. Esa es la parrilla, estos son los muros de la cámara de cocción, que tienen cerca de 1 metro, y debajo estaría, lo que indica el dibujo, debajo estaría perfectamente conservada la parrilla y los pilares que hemos podido ver a través de estos pequeños agujeros que ven ahí, que están perfectamente conservados. Así que parece ser que el estado de conservación es bastante bueno. ¿Qué es lo que producían estos hornos? Bueno, pues gracias a los efectos de fabricación que están dispersos por la superficie del yacimiento, hemos podido concretar que se producían ladrillos tanto normales como estos que se utilizan para las termas, como ánforas. Los efectos de cocción de las ánforas son uniformes, son partes de los galgos del cuerpo, y no nos permite concretar el tipo exacto de ánfora. Esperamos que con las excavaciones consigamos detectar y averiguar cuáles son las ánforas que se producen. Las principales candidatas son aquellas ánforas de producción local regional, como algún tipo de ánfora para la producción del vino, como la Halter 70 que tienen aquí, o quizás como las ánforas alsarias, como las 711, son las principales candidatas. Y además, aunque no hay defecto de cocción de doria, de estas pequeñas tinajas que tienen en la parte superior de la diapositiva, el gran número que tienen, la relación con la producción agrícola, nos hacen pensar que posiblemente también fueran fabricadas en la explotación. Pero quizás el elemento producido más interesante que nos hemos encontrado son estas piezas, posiblemente tébulas, o sea, partes de tejado, que tienen una marca doble, una inscripción dedicada al dios Hércules. Fíjense que estas tébulas aparecen también abundantemente en la ciudad de Cartella, lo cual está implicando la relación comercial que había entre Moeda de Castilla y Cartella, y ya hemos dicho que a través del río la conexión es bastante fácil, y seguramente aquí se producirían estas tébulas para la ciudad de Cartella. ¿Para qué? ¿A dónde irían? Bueno, pues algunos investigadores ya habían planteado la existencia de un templo de Hércules en Cartella, precisamente por el gran número de estas tébulas que aparecían, por la relación de la deidad con la colonia, que se refleja, por ejemplo, en la gran cantidad, en el gran uso de la iconografía de esta divinidad en las monedas, y por, fíjense, la localización de un pedestal, que aquí agradecemos a Eduardo Navarro, que nos ha facilitado la fuente original del siglo XVII, que narra dónde aparece, cuál es la inscripción que aparece y dónde aparece.
Lo interesante de esta inscripción es que está, y por eso se ha utilizado como argumento para plantear que hay un templo de Hércules en Cartella, porque está dedicada a un sacerdote de Hércules. Y esta inscripción, curiosamente, aparece, según este manuscrito del 17, en la almohadilla. Esto nos lleva a plantear otra hipótesis de por qué podrían estar marcadas las cejas. No solo porque que hemos planteado antes, que pudiera ser porque van al templo de Hércules, y otra de las hipótesis es que los sellos, las ánforas y los ladrillos se suelen poner con carácter locativo, es decir, de dónde se produce. Y quizá en este caso están marcando que estos sellos se producirían en una propiedad quizás dependiente del templo de Hércules, que no estaría muy lejos entonces de Moneda de Cartella. Esta es una hipótesis que estamos formulando. Y esto explicaría además por qué aparece el pedestal en las inmediaciones de la torre. Como le hemos comentado, una de las cuestiones militares que descubrimos fue la necrópolis vinculada a la villa. De esta necrópolis nosotros hemos localizado 3 tumbas y hemos excavado 2. Son tumbas del tipo, esta que ven en el centro la he puesto para que entiendan cómo es el tipo de enterramiento, porque estaban muy mal conservada la cubierta. Son tumbas del tipo capuchina, que lo que contienen son cremaciones secundarias, es decir, la vida se ha realizado en otro lugar y se han llevado los restos de la cremación a la tumba. Lo interesante de estas tumbas es que aparecen con tipo ajuar. Hemos localizado una veintena de estos ungüentarios de 2 tipos de cristal, de vidrio, y que además, en otros lugares, se pueden datar también en torno al siglo I, es decir, son compatibles con la cronología que hemos localizado en la villa. Por último, por terminar con Moneda de Cotilla, el proyecto ha decidido también realizar una serie de analíticas de residuos orgánicos, es decir, que hemos raspado las paredes de una ánfora, 2 dolias y el contenido de los comentarios para tratar de averiguar qué es lo que contenían. Estamos todavía no tenemos ni informe definitivo, pero sí que son bastante prometedores, primero porque las 7 muestran la positiva, que no suele ser habitual, y la muestra de ánfora demuestra que llevaba vino, aparte de una resina impermeabilizante de conífera. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque nos está la que se produce aquí, que es una de las producciones que tendría la villa, la producción de vino. También se ha determinado que los ungüentarios llevaban una base alcohólica para los perfumes o bálsamos que contuvieran, aparte de hierbas aromáticas y, lo que nos diga el profesor Bernal, posiblemente cortezas de quercus de alcornoque. Quizás esas cortezas pudieran estar relacionadas con los tapones que debían cerrar los ungüentarios. Pero todo esto, como el instrumento, está todavía investigándose. Y por último, también decidimos, por investigar completamente la tumba, analizar las maderas carbonizadas con las que se habían realizado las cremaciones. Y parece ser que se utilizaron, y esto es interesante porque nos está hablando de la vegetación que hay alrededor, tanto acebuche como lentisco. Y ya para terminar, y voy a intentar ser más rápido porque me queda poco tiempo, explicarles el otro gran proyecto que hemos dejado al final, porque quizás sea el proyecto emblemático de la finca. Es un proyecto emblemático porque la excavación de la torre de críticos que se están planteando en la finca. Bueno, pues para ello, para conseguir ese proyecto de conservación, ese proyecto de rehabilitación, hay que hacer primero una investigación histórico-arqueológica, que es la que yo les voy a detallar en diferentes fases, que es la que estamos haciendo y la que estamos prácticamente terminando. Pero antes de contarles lo que hemos hecho, creo que deberíamos ponerle en la situación de cuál es el estado de la investigación sobre esta torre. Pues bien, todos los investigadores que se han acercado a esta torre antes de nosotros se han basado exclusivamente, tampoco tenían mucho más información, en el topónimo, tanto para averiguar la cronología de la torre como para deducir su función. Almorema, como ha explicado antes José Generoso, es un topónimo islámico
con lo cual se ha planteado que la torre es islámica. Y la traducción de Almoraima se relaciona directamente con el almojarifazgo. El almorrif en época islámica era un inspector que se dedicaba a la recaudación de impuestos. Con lo cual se ha planteado pues, que la torre es islámica y que además se dedicaba a cobrar impuestos de paso en la torre. El primero que planteó esta teoría era Montero, ya en el del siglo XIX, decía que la torre servía para el pago. Posteriormente, Antonio Torremocha y todo el teórico después han asumido directamente esta interpretación cronológica del topónimo. Además, Antonio planteó que esta torre pudiera servir también de almenara para hacer señales y para torre refugio de la población. Bueno, pues para tratar de dilucidar cuál era la función y cuál es la cronología de la torre, lo que hemos planteado en un proyecto con diferentes etapas, igual que hemos hecho en Madera de Cotilla. En primer lugar, hemos planteado una prospección pedestre como la que les hemos contado antes. Aquí pueden ver, no solo de la zona en la que está la torre, sino de la vega del río. Y en esa prospección hemos encontrado materiales contemporáneos. Y además hemos reforzado la prospección con nuestra prospección magnética y geofísica, que son la magnética es la que vemos marcada en gris y la georradar es la que está marcada aquí en azul y en el centro del espacio. Bueno, pues la idea era a ver si con estas prospecciones, con mucha más extensión, podíamos ver si había estructuras vinculadas a la torre o si había otros elementos de fortificación como murallas que pudieran rodear el recinto. Toda la interpretación geofísica ha planteado que las estructuras que hay son contemporáneas. Hay tubería, hay elementos metálicos que son de contemporáneos. Es decir, la conclusión es que no aparece ninguna estructura de poblamiento en la zona alrededor de la torre. Pero aún así hemos realizado una serie de partidas de sondeos arqueológicos alrededor de la torre, estos que ven aquí. Hemos realizado una veintena de los 16 que se han realizado alrededor de la torre, han dado todos, como pueden ver en este, negativo. Es decir, directamente aparece bajo unos niveles contemporáneos del siglo XX, aparece directamente la roca. Con lo cual se descarta que esta torre pudiera servir de torre refugio o de poblamiento, al menos de la zona alrededor de la torre. Existen algunos yacimientos, por ejemplo, de época medieval, como el ermitaño, pero que están a algunos kilómetros y que no parece que tengan vinculación con este edificio. Y por último, y los más interesantes, hemos realizado una serie de sondeos estratigráficos que son los que han dado algún dato positivo y son los que se localizan en el entorno más inmediato de la torre, tanto dentro de la torre como en la zona más cercana. Aquí han aparecido unos depósitos muy pequeños, integrados por basura, son los desperdicios que lanzaban, que han echado fuera las personas que habitaban la torre. Y el resultado ha sido totalmente novedoso. No hay ni un solo indicio, ni un solo material de época medieval en todos los depósitos que hemos encontrado. Sí que hay algún residuo de época romana, que está diciendo que por allí hubo algún tránsito en época romana, pero ni un solo indicio medieval. Todos los materiales que hemos excavado están entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. En concreto, este nivel, que es de este sondeo exterior, este nivel de aquí que ven los materiales dibujados, es un nivel del siglo XVII. Ellos lo saben gracias a los materiales y también para el estudio que ha hecho Ana, de dos materiales de, no sabemos si Fernando III o Fernando IV, una moneda que se acuña en el primer cuarto del siglo XVII. Es decir, que este nivel se ha formado a partir del primer cuarto del siglo XVII. Tenemos un documento, porque también hemos hecho parteado del documento del archivo local de Medina Celia, donde fue a parar la casa de Arias Saavedra, en el que hemos comprobado, hay un documento que te habla de que la torre del siglo XVII fue usada como vivienda. Por lo tanto, tenemos que descartar completamente el origen islámico de la torre. Esta torre debió pertenecer a la familia de los Arias Saavedra, al condado de Castella.
Y ya por terminar, como hemos comentado, estos son los sondeos que hemos hecho para la evolución histórica de la torre, pero ahora mismo nos llega la segunda parte, que es adquirir toda la información posible para hacer la investigación de la evolución histórica del edificio, pero también para crear ese proyecto de conservación y restauración. Para ello estamos aplicando tanto fotogrammetría con drones como el láser escáner que viene ahí con el profesor Guía, que está explicando a los alumnos, porque también estamos formando a los alumnos en el uso del láser escáner. Y ya para terminar, contarles que nosotros analizamos, y es muy importante que todas las restauraciones lleven aparejado un equipo de arqueólogos que apoyen las restauraciones. Esto es algo que es relativamente reciente en Andalucía, pero es fundamental porque nuestro trabajo nos ayuda, por un lado, para plantear el proyecto de conservación y restauración hay que conocer exactamente todas las patologías del edificio. Como pueden ver ahí, este edificio, que aparentemente está bastante buen estado, mantiene grietas como esta que ven aquí, que no solo recorre la fachada entera, que estaba tapada por el lucido, sino que habían llegado hasta el revestimiento. Es posible que un rayo partiera la torre en algún momento y fue reparada en el siglo XX. Es muy posible que en época de Luis Mateo. Todo ello teniendo en cuenta que la torre, hemos comprobado que está muy bien asentada. Aquí tenemos dos imágenes de cómo las cimentaciones han ido buscando perfectamente la roca y han llegado hasta el fondo de la roca para poder asentarse. Y otro tipo de patologías como las humedades que afectan, y tienen una imagen del techo de la torre que está muy afectada por el calor. Y por último, esta información que se saca del estudio de los paramentos nos vale también, como hemos dicho, para reconstruir la evolución histórica de la torre y para ayudar al arquitecto a diseñar el proyecto de rehabilitación, porque nosotros hemos dicho que el final de esto es que este edificio se use. Si se fija, la torre actualmente en el interior está hueca. El arquitecto necesitará que nosotros le expliquemos cómo era esa torre y cómo funcionaba en este caso en el siglo XVI y XVII, dónde estaban los forjados, porque eso tendría diferentes pisos, tiene 14 metros, tendría seguramente 3 pisos de forjado de madera. Entonces nosotros lo que necesitamos ahora es hacer un picado con motor arqueológico en las paredes para comprobar detalles como ese y otros detalles como por ejemplo los vanos. Hasta ahora nosotros nos habíamos fijado en este grabado que descubrió Juan Carlos Pardo en una publicación del siglo XIX, un grabado que se llama la torre árabe cerca de la Almoraima, y que nosotros pensábamos que era la torre que estábamos estudiando. Esta torre tenía una moldura muy parecida a la que nosotros tenemos, y la puerta, o indicios de un arco de una puerta, en la parte inferior. Nosotros hemos picado toda la parte inferior, tanto por el exterior y en algunas partes del interior, y no hemos localizado ni un solo vano, ni en la planta de arriba ni de abajo, que no sean del siglo XX. No hemos localizado los vanos originales. Tendremos que esperar al proceso de picado completo del edificio, pero es muy posible que se encontrara una altura. Y gracias a María del Mar Ortega, que en su libro Recuerdo de la Marema, que nos puso en la pista y hemos localizado el grabado original de esta otra torre, que también aparece como la torre de la Almoraima, la torre del Corbuts, de los arcos locales, que es como la forma en la que los montañeros llamaban a la Almoraima. Con lo cual, la buena noticia, no sabemos cuál de las dos torres es, o si es que es alguna de estas dos, pero la noticia era que en el siglo XIX había dos torres que estaban prácticamente completas. Esta torre, como pueden ver, tiene el acceso en altura, como es habitual en la mayoría de las torres.